Bueno, soy Omar Rombolá, trabajador de Coca-Cola FENSA, parte de los compañeros que impulsamos la red de trabajadores y de la agrupación Marrón en la planta, y junto con la Secretaría de Extensión Universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras y de la Cátedra Libre de Estudios Americanistas, junto con los compañeros de la red, estamos impulsando el archivo de violencia institucional contra los trabajadores. Acá tenemos a Santiago Menconi, compañero de la 60, luchador de aquellos. Bueno, no sé si tanto. Periodista de ANRED. Trabajador. Y no sé, Sí. ¿está bien? Sí, trabajo en la línea 60 hace 14 años y escribo para la agencia de noticias Redacción. Bien. Antes de las preguntas más específicas, te quería preguntar si hay algún hecho o algo que leíste o una persona que influyó en vos en la infancia, en la adolescencia, para que hoy, digamos, estés asumiendo esta posición de enfrentar las injusticias, de pelear, de entrar en la lucha social. Que... Lo primero fue la 60 misma, que yo entré en el 2005 y se empezaba a gestar el cuerpo de delegados de la línea 60, y si bien siempre colaboré y apoyé, me volqué de lleno a la militancia después del asesinato de Mariano Ferreira. Fue algo que me movilizó mucho y fue lo que me determinó para activar más comprometidamente. Bien, sí, la idea, la pregunta era esa, en realidad, que ese clic, ese hecho, Sí, sí. Hay siempre algo, o una sucesión de cosas, o algo que uno ve, o alguien que conoce, pero bueno, el asesinato de Mariano te movió a vos. Sí, me movilizó bastante. Vos, aparte, sos autor del Sesentazo, un trabajo que contiene esa gran lucha que dieron ustedes. ¿Podés contar brevemente tanto de qué se trata el Sesentazo como esa lucha? Sí, cómo no. En el 2015, el grupo DOTA, que es una empresa, un grupo monopólico de empresas de transporte que tiene más de 60 líneas de colectivos, despidió a un compañero nuestro, Ariel Benítez, por la 245, que lo que nosotros caracterizamos que era la entrada a los despidos sin causa. Por primera vez tomamos una medida distinta y decidimos salir a no cobrar boleto. Frente al no cobro de boleto, el empresario nos cerró las cabeceras, las abandonaron y generaron un lockout patronal. Para contrastar el lockout patronal, nosotros autogestionamos la línea, que fue la primera vez en la historia que la línea 60 funcionó por cuenta de los propios trabajadores, hasta que nos echaron, quedamos en la calle bajo un puente y dimos una lucha durante 42 días contra la empresa, que había armado un frente con la burocracia sindical de la UTA y con el Estado de Cristina Kirchner en ese momento. Dimos una pelea armando un frente nosotros también, con sectores de trabajadores de otras ramas y actividades, con estudiantes y con partidos que nos vinieron a apoyar, que fueron los partidos de izquierda. Después de 42 días nos atendió el Ministerio de Trabajo, que no nos había atendido Tomada. Reincorporamos a todos los trabajadores despedidos, que para ese momento ya eran 53 porque el grupo DOTA siguió atacando, y ganamos la lucha. Durante esas 42 jornadas yo anoté apuntes, asambleas, conversaciones, llevé como un diario, un registro de todo lo que había pasado, y después lo engrosé con testimonios de mis compañeros y surgió el libro que fue El Sesentazo. Bien. Una lucha increíble, ¿no? Fue, creo que un antes y un después en la línea esa lucha. Hay otro hecho importante, ¿no?, que sucedió, que es la muerte de David Ramallo. Vos sos parte también de ese colectivo que se levanta contra la muerte en los lugares de trabajo, ¿no? Exacto, ¿Podés sí. comentar algo sobre Claro. eso? El 9 de septiembre del año 2016, en Buenos Aires, fallecieron 3 trabajadores en sus puestos de trabajo. David Ramallo en la línea 60, Diego Zoraire en el INTA y Charlie Alcaraz en una obra de la construcción en Villa Crespo. A raíz de esa muerte, los trabajadores de la línea 60, en conjunto con la Comisión Interna de ATE-INTA, nos unimos para
darle forma a un espacio que terminó siendo el espacio Basta Asesinatos Laborales, que contiene a trabajadores de varias ramas, que contiene a los familiares de las víctimas, y nos dimos a la tarea de luchar para visibilizar estas muertes, que se produce una cada 20 horas, son alrededor de 400 muertes por año en los lugares de trabajo, visibilizarlas porque los grandes medios las tergiversan diciendo que son accidentes. Nosotros caracterizamos que de ser evitables no son accidentes, se tiene que llamar asesinatos laborales, y exigir justicia también por nuestros compañeros y hacer una campaña de prevención para que dejemos de morir en los puestos de trabajo. Es verdad, porque ningún empresario va preso por las muertes en lugares de trabajo. No. Es decir, hay negligencia patronal, en cualquier otro hecho de la vida social se produce un hecho, una muerte y se busca el responsable. En este caso, con la carátula de accidente de trabajo, pareciera que el tema penal está cubierto, ¿no? Ningún empresario paga a ningún compañero. Y en todos los casos se repite un patrón que es el de despedir a los testigos del crimen. En la línea 60, a raíz del crimen de David, echaron a los 10 compañeros que fueron los testigos presenciales del hecho. Es penoso, pero es así. Esos compañeros quedaron despedidos, quedaron despedidos, se dio una pelea, no se logró reincorporarlos y sí, quedaron. Bien. Hoy, ¿en qué situación están en la línea 60, la situación de los trabajadores de la 60? ¿Y qué situación, marcada en qué situación general ves vos, digamos, de los trabajadores en general? La situación, paso primero de lo general para ir a lo particular. Bien. Las situaciones de despidos constantes, de ajuste, de precarización, o sea, todos los días vemos cómo están cerrando fábricas chicas, fábricas grandes, vemos el desguace que está habiendo en la industria textil, con despidos en Alpargatas, en Paquetá, en Adidas, en un montón de fábricas, cómo están siendo perseguidos, cómo están siendo judicializados, y en la línea 60 el grupo DOTA, siguiendo esas recetas del ajuste, presentó un preventivo de crisis en donde dice que la empresa no le es rentable, donde dice que los trabajadores, que tiene derecho y su potestad de despedir a través del artículo 245, nosotros decimos que no, y venimos estamos en medio de esa pelea, donde la empresa presentó un preventivo de crisis, exigiéndole al Ministerio de Transporte la ampliación de algunos recorridos y abrir recorridos nuevos, y con la amenaza de cierre de la cabecera de Barracas y con la amenaza de despedir trabajadores. Bien. Y hoy es una cuestión cotidiana, es moneda corriente el tema de los despidos, como bien dijiste vos, y también es moneda corriente que los trabajadores que enfrentan esos despidos los enfrentan de manera aislada, de manera separada, cada uno por su lado, acompañando por ahí la fragmentación que hay en la clase trabajadora, ¿no? Porque nos dividen entre nacionales y extranjeros, entre desocupados y ocupados, entre tercerizados y de planta, digamos. ¿Cómo ves esa cuestión digamos, estamos enfrentando a nuestro enemigo estando separados y cómo lograr el tema de la unidad? Si supiera la respuesta estaría militándola, pero es verdad, es el análisis correcto, las luchas se están dando por separado, hay muy pocos polos de agrupamiento, es una lástima porque al ir divididos tenemos todas las de perder, pero es cierto que no existe una coordinación obrera frente al desguace que vienen haciendo industrial en todas las ramas. Está habiendo despidos y la respuesta no está siendo acorde a la embestida que nos están dando. Sí, eso es una constante entre todos los compañeros que charlamos siempre, ¿no? Como que el ataque tiene un nivel y la respuesta va, y el ataque va por el ascensor y la respuesta va por la escalera, digamos, una cosa así. Es que también es cierto, perdón, lo que había dicho Esteban Bullrich, que hacen ellos de... Nosotros peleamos por algo y ellos te abren 10 frentes distintos. Entonces te abren tantos frentes que llega un momento que no te alcanzan las voluntades para cumplir con eso. Por eso es más necesaria que nunca la coordinación. Bien. Te voy a hacer algunas preguntas con respecto a, digamos, directamente al problema que transitamos en el archivo. Digamos, para ir viendo, hay una articulación de instituciones cada vez que salimos a la lucha,
que se articulan para ejercer violencia sobre nuestro accionar y para intentar derrotar la lucha de los trabajadores, de alguna manera disciplinarnos. Si te digo, por ejemplo, el gobierno, ¿qué acción de gobierno ustedes sufrieron cuando salieron a la pelea en la 60 o salen a la pelea en la 60? Te voy a ir nombrando instituciones y a ver si vos recordás las cuestiones que fueron sufriendo. El gobierno, por ejemplo, en aquel tiempo era el gobierno del kirchnerismo, ¿no? El gobierno de Cristina. ¿Cuál fue el accionar? En primer lugar, no atendernos. La primera marcha que hicimos fue al Ministerio de Transporte, que el competente de transporte, la línea 60 es una línea de servicio público de colectivos, no nos atendió. Lo mismo hizo el ministro de Trabajo, o sea, la cartera laboral tampoco nos atendió. Desde la Secretaría de Gabinete lo que salieron a decir fue a tergiversar todo, a decir que nosotros lo que estábamos haciendo era querer administrar la empresa. En un punto tiene razón, pero estaba desviando el eje de la discusión, que eran los despidos. Y por otro lado, cuando nos ignoraron en todas las carteras, lo único que les quedó fue mandarnos gendarmería, que sufrimos 2 represiones en la Panamericana. Recuerdo muy bien. Sí. ¿Justicia? La justicia, tuvimos algunos fallos a favor, fueron los menos, porque nos declararon ilegal, o sea, el no cobro de boleto como medida de fuerza. Tuvimos un fallo en primera instancia, pero movilizamos mucho la justicia y tuvimos muy pocos resultados. Y supongo que de las represiones también habrá habido tal vez la orden de algún juez para reprimir. Sí, claro, fue la ex esposa de Nisman. Sí, recuerdo. La jueza. La famosa Servini de Cubría por un lado. Exacto, y fue la que dio la orden de represión fue la ex esposa de Nisman, que no recuerdo el nombre. Servini de Cubría los había encerrado, ¿no? Servini de Cubría nos desalojó de la cabecera. Los desalojó de la cabecera de Constitución. ¿Cierto? Bueno, Roberto Fernández, hablando ya no de Estado, pero sí de otra institución, que es la sindical, nos denunció a nosotros como que estábamos ocupando ilegalmente la cabecera. El sindicato como institución contra los trabajadores. Exacto. ¿No? Por robo automotor también nos hizo denuncias. El sindicato. En lugar de pelear a favor, junto a los trabajadores, denuncias penales contra los trabajadores. Exacto. Bien. Obviamente la policía está a las claras, ¿no? El accionar policial. ¿Y los medios de comunicación? La mayoría de los medios hegemónicos de comunicación salió a atacar nuestra pelea, reproduciendo las líneas de la empresa, no dándole voz a los trabajadores hasta que pudimos conformar una comisión de prensa, salir a dar la pelea, y después de las represiones recién ahí le dieron voz a los trabajadores. Pero en un primer momento lo único que hicieron fue tergiversar. Sí, demonizar, tergiversar. Recuerdo bastante bien cómo mentían, decían, aparte, obviamente el discurso era: dejan a cientos de miles a pie. Exacto. ¿No? Los violentos, sí. Bueno, siguiendo con el tema del colectivo Basta Muertes Laborales. Basta Asesinatos Laborales. ¿Podrías desarrollar un poquito, contar un poquito de qué se trata el colectivo, qué trabajos hacen? Sí. Es importante resaltar que el espacio terminó siendo una coordinación frentista entre trabajadores y trabajadoras de distintos sectores. Al principio había surgido entre trabajadores de la línea 60 y de ATE-INTA, y terminamos incorporando compañeros de la Comisión de Seguridad y Higiene del SUTNA, compañeros judiciales, bancarios del Ferrocarril Belgrano Norte, hay docentes del SUTEBA Tigre, es un colectivo muy amplio. Y también participa el colectivo de cine militante Silvando Bembas, que hicieron un corto, se llama Las Muertes Invisibles. Se puede ver en YouTube o buscarlo directamente desde la página de Basta Asesinatos Laborales en Facebook. Y la tarea que nos dimos en estos últimos 2 años con estos compañeros y en conjunto con los familiares fue visibilizar los casos. Hicimos 2 marchas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el ente competente de prevenir que muramos en el trabajo. Y hicimos varias actividades en conjunto con el taller de estudios laborales, que también participa de Basta Asesinatos Laborales, de prevención del mapa de riesgos del trabajo. Y terminamos este año haciendo el primer informe anual sobre asesinatos laborales, dado que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no da
información al respecto y llegamos a un número que son 375 muertes a lo largo de 2019 en los puestos de trabajo. Es un muerto cada 20 horas y desgraciadamente no incluye ni a los trabajadores que están en negro, ni bajo no relación laboral, ni a los casos in itinere, que son los casos que se producen entre el trabajo y la casa. Muertes de tránsito. Exacto. Nosotros estimamos que de incorporar a esos trabajadores y trabajadoras que fallecieron, mínimamente se tendría que duplicar. Así que nos dimos a la tarea de salir a denunciar esto. Estamos en contacto también con el colectivo Ni un hundimiento más, que son de Mar del Plata, surgieron a través del hundimiento del pesquero Rigel, que empezamos a ver la problemática que tenían los pesqueros, que no están en relación laboral estable y que tienen una cantidad de muertes laborales muy grandes. Y bueno, este año presentamos hace poco el primer informe anual y la idea es seguir trabajando, constituyendo un observatorio propio y denunciando los asesinatos laborales. Sí, yo participé en algo, colaboré con los familiares del Repunte, otro buque que también se había hundido. Y me imagino, digamos, ustedes deben tener un mapa de la muerte, ¿no? Sí. La construcción debe ser uno de los lugares más importantes. Este año, por primera vez, lo pasó el transporte, pero sí, la construcción, la UOCRA, el secretario general del CITRAIC salió a decir que hay un cromañón por año en la construcción y también en los peones rurales hay muchas muertes. Los municipales también, por lo general todos los trabajos precarizados, donde no se toman medidas de salud y seguridad, donde no hay información, donde desgraciadamente no están dadas las condiciones laborales. Bien, y para este año, digamos, ustedes para fin de año van a presentar el informe. Sí. Y digamos, ese informe está tomando forma nacional en el sentido de recabar datos o digamos lo hacen por medio de archivos, de notas o hay compañeros en el interior que empezaron a tomar el archivo. Lo que empezó a suceder es que el trabajo empezó en hemerotecas y a través del rastreo de notas en Google. Y después empezamos a ver que al darse a conocer el espacio ya venían compañeros, compañeras de otros sectores y nos decían hubo un caso allá. Es empezar a investigar, en ponerse en contacto con los familiares y a armar con todas las herramientas que tengamos el archivo. Bueno, muy bien. Volviendo al tema del sesentazo. ¿Hay una película en danza? Están filmando, el colectivo de cine militante Silbando Bembas está filmando una película de la lucha que dimos en esos 42 días. ¿Y utilizan al libro como, digamos, como guía para...? Hay un disparador a través del libro y a través de las crónicas que fui escribiendo y junto con mis compañeros de esa lucha. Bien, y me decías que estás trabajando estás empezando otro trabajo. En otro trabajo de ficción esta vez. Ah, ficción. Sobre despidos, para variar. Mirá, la realidad supera generalmente estructura de ficción. Tiene estructura de ficción. Bueno, Santi, muchas gracias. Muchas gracias a vos, bueno, estaremos volviendo a hablar en cualquier momento. Cuando quieras. Gracias. A vos.